Ignacio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? No sé si te pasa a ti como a Sánchez que ves la posibilidad, el riesgo de que vuelva el franquismo a España en el siglo XXI. Aterrorizado estoy con esta posibilidad. Bueno, verás, el asunto es que la campaña de resurrección de la efeméride de Franco, que, por un lado, se han cortado un poco en el sentido de que creo que las críticas le han inoculado un cierto sentido del ridículo al discurso del gobierno. Pero la estrategia es una estrategia oportunista para buscarse alguna forma de tomar la iniciativa ante un panorama político y judicial en el que el gobierno realmente no controla ni los tiempos, ni los asuntos, ni la agenda. Sánchez no sabe de qué va a tener que hablar la semana que viene, porque esas noticias van a salir en los periódicos, van a venir de los tribunales o van a provenir de los problemas que le plantean sus socios. La línea argumental sí la ha dejado clara esta mañana. Consiste en identificar a toda la derecha española con Franco. Es decir, todo lo que no sea Sánchez es Franco. Y ese es el hilo argumental que se va a desarrollar en lo que dure toda esta conmemoración, porque yo es que no estoy nada seguro de que esos 100 actos se vayan a cumplir. Yo creo que cuando el gobierno vea que pierde gas, empezará a ir orillando la cuestión, al menos hasta noviembre, que sí habrá un cierto aquelarre de fantasmas. Otra vez volverán, ya no lo pueden desenterrar otra vez, pero lo desenterrarán virtualmente. El argumento es que la derecha española, después de 50 años, 48 años de democracia, porque la democracia no empezó en la muerte de Franco, empezó en la Constitución en el 78, después de 47, 48 años de democracia, después de 15 años en el gobierno de la derecha liberal, después de gobernar en la mayoría de las autonomías durante mucho tiempo, y después de haber aceptado prácticamente todas las leyes de consenso de desarrollo constitucional, la derecha española es Franco. Mejor dicho, no solo la derecha española, todo aquello que no sea Sánchez es Franco. El pretexto ahora es que en Europa están ganando algunos partidos de ultraderecha, que en Alemania avanzan, que han ganado en Italia, efectivamente, ¿no? En Hungría, en Holanda, etcétera, y es verdad que hay un avance de la ultraderecha vinculado fundamentalmente a un debate sobre inmigración que en España, a pesar de los esfuerzos de algún partido de derecha, no está en el primer plano de la agenda. Pero en Europa sí, y además está luego la amenaza de Putin, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay que simplificar las cosas, y las van a simplificar como hace el gobierno, José Luis, a brochazos. Sánchez o Franco. Entonces, el adversario de Franco es Sánchez, y de Sánchez es Franco, y bueno, y viceversa. Y ya esto de facha, la palabra facha ya está muy desgastada por sobreuso, porque ya se la han aplicado hasta a Felipe González, a todo el que esboce una cierta disidencia del gobierno. Ahora va a ser franquista. Los jueces son franquistas, la prensa crítica es franquista, la derecha liberal es franquista, y no hablemos ya, por supuesto, la derecha radical, que a veces, por cierto, hace esfuerzos por parecerlo, ¿eh? También hay que decirlo. Y precisamente eso es una parte de lo que buscan, que se produzca en los sectores más radicales de la derecha una cierta reacción, que empiecen a defender a Franco y entonces ya tengan el argumento perfectamente definido. Yo no sé si la sociedad española va a comprar esto, pero desde luego esa es la línea estratégica de esta intentona de salir de las cuerdas. Nos decías, Ignacio, que pese a todo percibes cierto sentido del ridículo en el gobierno de Sánchez, en torno a toda esta organización de los actos con motivo de la muerte de Franco. ¿Cuáles son esos indicios de cierto sentido del ridículo que detectas? Pues una cierta contención en centrar el objetivo en el propio Franco. Es decir, se han tenido que buscar la idea de que avanza la derecha radical en Europa o en Estados Unidos con Trump y con Elon Musk, porque, hombre, es que yo creo que la reacción unánime, incluso en sectores de la izquierda, es decir, hombre, por favor, no me venga usted ahora a celebrar la muerte, por cierto, natural, del dictador hace 50 años como para organizar un acto de reivindicación de las libertades que no las trajo el hecho biológico, como se decía entonces, ¿no? La defunción de Franco la trajo un proceso de libertades, un proceso de reforma legal y luego una constitución que puso en marcha ese personaje hoy denostado
que se llama El Rey Juan Carlos, con la colaboración, por cierto, de destacados dirigentes que provenían del franquismo, como Adolfo Suárez, ahora también santificado, como debe de ser por la opinión pública, y Torcuato Fernández Miranda. Entonces tengo la sensación de que se han cortado un poco y han buscado esta percha del avance europeo, del avance internacional de las fuerzas conservadoras para postularse como la última barrera frente a los fascismos, ¿verdad? Pero claro, identificando, la trampa consiste en que identifican con el fascismo a una derecha liberal que desde la posguerra europea y desde la transición española ha tenido un compromiso ejemplar con las libertades democráticas. ¿Y tú ves, Ignacio, relación causa-efecto entre este programa de actos con motivo de la muerte de Franco y esas investigaciones judiciales que afectan de una o de otra manera al gobierno o al entorno del presidente del gobierno? Hoy hemos relatado en 13 Noticias novedades en el caso que afecta al fiscal general, del que Sánchez habla como su fiscal general. El caso que afecta también a la esposa del presidente del gobierno, al hermano del presidente del gobierno. ¿Crees que, digamos, hay una causa y un efecto posterior buscado por el gobierno para tratar de desviar la atención de la opinión pública? Sí, en términos generales, es decir, yo lo que creo es que el gobierno ha lanzado esta campaña en un intento de recuperar una iniciativa que ha perdido, en buena medida porque está muy acosado, muy cercado por las investigaciones judiciales. Pero no solo por eso, es que no tiene presupuestos. Es que no ha presentado los presupuestos, José Luis. Es que está negociando con sus socios y no con demasiado éxito unos presupuestos cuyo proyecto no tiene. No lo ha presentado y probablemente ni siquiera estén elaborados. Es decir, están negociando primero las peticiones de los nacionalistas y de los restos de los socios antes de tener las cuentas, por lo menos presentadas en el Parlamento, que por cierto es una obligación constitucional. No solo lo era esto de renovar el Poder Judicial, que tantas veces en tantos años nos dieron la matraca, también hay una obligación constitucional de presentarlo 3 meses antes de que termine el ejercicio de los anteriores. En general, es tratar de salir de las cuerdas de un cerco que efectivamente en el plano judicial tiene sus puntas más acusadas y que además es un cerco que el gobierno no puede controlar. Lo de los socios a lo mejor lo puede reconducir, pero lo de los tribunales no lo puede controlar. Y está al caer, José Luis, la identificación de los jueces con el franquismo. No solo de la derecha, sino de los jueces. Ya empezaron a últimos del año pasado a decir que los jueces no habían hecho la transición democrática. No hay apenas jueces en España que empezaran a ejercer en vida de Franco. Aunque hay uno muy conocido. Se llama Cándido Conde Pumpido. Empezó en el 74, es decir, pues, un año antes del dictador. Por ejemplo, el juez del caso Koldo empieza a ejercer en el año 84, me parece. El juez Peinado empieza a ejercer en los años 90, es verdad que fue juez con retraso. La jueza Viedma, la que lleva el asunto del hermano de Sánchez, es que nació después de Franco, tiene 50 años. En fin, el juez Pedraz, en la audiencia, el instructor del primero del caso de los hidrocarburos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que los jueces no han hecho la transición. Este fue el argumento, entonces, con cierta base real, de la ley de Poder Judicial del 85. Justamente la que se elaboró por iniciativa del gobierno de Felipe González para depositar la legitimidad de los jueces en el Parlamento. Luego se puede discutir, de hecho ahora se está discutiendo si tienen que ser los jueces o no. Pero claro, enfrentar ahora a los jueces como un estamento al margen de la legitimidad democrática es que es un disparate que se cae por sí solo. Estamos a 2 minutos de ello y lo vamos a oír. Ya empezamos a oírlo a finales del último año. Ese será, por tanto, el siguiente capítulo, tratar de identificar desde la Moncloa, nos dices, a los jueces con el franquismo. Mencionabas también, Ignacio, la negociación abierta por el Gobierno para tratar de sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que ahora no estaría todavía centrada, digamos que en las cuentas, sino en el paradigma político o en el marco político que se dice ahora. Te lo digo porque sabes que hoy Otegi, socio de investidura de Sánchez, ha insistido en aquello de que tienen que aprovechar el tiempo en el que Sánchez esté en la Moncloa.
Sí, Otegi dice las cosas con cierta naturalidad. Es el socio más fiel de Sánchez. Fijaros que no pone pegas, ni siquiera nada, reparos, ni siquiera condiciones. Es decir, ¿habéis oído alguno las condiciones de Otegi para aprobar los presupuestos? No las hay. Es decir, sí las hay, pero no están explícitas. Y todos sabemos cuáles son. Y si no, hay que recordar que hace pocos años se le grabó a Otegi un vídeo en una intervención donde decía, refiriéndose a otros presupuestos, si los presupuestos valen, si la libertad de los presos valen los presupuestos, se aprueban los presupuestos y no pasa nada. Es decir, por parte de Otegi no hay ninguna objeción. Y de hecho pues es el socio más leal en este momento del Sánchez. Los demás aprietan porque saben que pueden conseguir, porque los presupuestos son un elemento esencial para la estabilidad del gobierno. No el único, desde luego, pero sí esencial, digo, por el cerco judicial y por las leyes que van tumbando los nacionalistas. Pero lo dice con naturalidad. Hay que aprovecharse porque el gobierno es inestable, porque no sabemos cuánto va a durar y hay que aprovechar para sacar lo que podamos. Es que eso es literalmente así y esa es la única argamasa que cohesiona la cada vez más débil mayoría de investidura, lo que se llama el bloque de investidura. Bueno, Ignacio, y además aprovechando que te tenemos y que eres un muy buen conocedor de la realidad andaluza, por supuesto te tengo que preguntar por la noticia de esta tarde, cuando ya, oh sorpresa, se ha oficializado, se ha formalizado la candidatura de María Jesús Montero a la Secretaría General del PSOE andaluz. Por ese caso en concreto y también digamos que por la generalidad de ministros lanzados por Sánchez a tratar de, digamos, combatir las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En tal número, 5 ministros para esas funciones no se había visto hasta ahora. Sí, es evidente que Moncloa toma directamente el mando de las operaciones en una operación que no es tanto de rescate de las autonomías que perdieron en 2023, como de rescate del propio Sánchez. Es decir, lo que le interesa al presidente del gobierno es elevar la facturación de su partido de cara a unas eventuales generales, cuando quiera que se produzcan. Luego, si pueden recuperar alguna autonomía, pues evidentemente mejor para ellos. Pero lo que importa es levantar la facturación, que por ejemplo en Andalucía fue sorprendentemente baja, aunque más alta en las generales de 2024, las de 2023, en las de julio, que en las autonómicas del año anterior, de la que ganó Juanma Moreno por mayoría absoluta. Entonces, directamente van a tomar los mandos. Es curioso, casi todos los varones que han sido relevados echaron la culpa de sus derrotas territoriales a la presencia y al protagonismo que tenía Sánchez en la política española. La respuesta, todos fuera, más Sánchez. En el caso andaluz, María Jesús Montero, que estamos viendo aquí en el acto de hoy en un hotel de Sevilla, pues ha empezado no diciendo la verdad, para variar, sino que es una decisión personal y tal. Todo el mundo sabe que se ha resistido, que no quería venir, que no quería bajar, y al final pues era la única candidata que podía reunir consenso interno y evitar que se presentaran unas primarias con 2 o 3 candidatos. Queda uno, pero es testimonial y probablemente ni siquiera va a conseguir los avales y su único fin es demostrar que el partido no tiene democracia interna, que se han laminado los mecanismos de debate del partido. Pero no quería venir y al final, bueno, pues no ha habido, le han dado la orden y la ha aceptado, claro. Recuerda a Chávez en el año 90 que le llamaron el candidato a palos porque no quería dejar de ninguna manera el Ministerio de Trabajo para ser candidato en Andalucía, y esto que no tenía que ganarse la candidatura, quiero decir, fue candidato a falta de 2 meses para aquellas elecciones, que ganó por mayoría y luego se instaló en el poder durante casi 20 años. El PSOE andaluz lo tiene muy crudo. Es verdad que la oposición de Juan Espadas a Juanma Moreno ha sido una bicoca. Juanma Moreno lleva 5 años en un oasis y que María Jesús Montero va a endurecer el tono, va a endurecer la gestualidad, va a apelar con su estilo y su lenguaje, efusivo y populista, y se lo va a poner un poco más difícil. Ahora parten de muy abajo. El objetivo no es tanto ganar la Junta a corto plazo, una empresa francamente difícil tal como está ahora, sino levantar
la facturación para que en unas generales Sánchez pueda tener alguna posibilidad. Sin Andalucía no tiene ninguna posibilidad de revalidar el mandato. En esa misma línea, Ignacio, ayer le preguntábamos en el programa a Joaquín Leguina por esos movimientos de piezas hasta 5 ministros en diferentes autonomías, y él nos decía, para mí, decía Joaquín Leguina, es la muestra de que Sánchez quiere continuar más allá del 2027. No sé si compartes ese análisis. Sí, esa parece que es su voluntad. De hecho, ahora mismo la idea que se baraja en los círculos gubernamentales es ir a una superjornada, a un supermayo electoral en 2027, donde hubiera urnas territoriales, es decir, autonómicas, forales en las comunidades forales, insulares en las comunidades insulares, municipales y generales, porque así podría reunir el voto en torno a un plebiscito sobre su persona. A mí me parece que va a ser muy difícil llegar al 27, incluso con presupuestos. El 26 sí me parece un horizonte más razonable. No descarto en absoluto que puedan coincidir las generales con las andaluzas de 2026, si Moreno no las adelanta antes, pero le va a costar encontrar un motivo para adelantarla, porque tiene mayoría absoluta. Y efectivamente, hombre, la posición de Sánchez evidentemente es continuar. En fin, no conozco casi ningún gobernante, excepto Aznar, que se haya puesto límites en su mandato, ni siquiera Felipe González, que intentó una quinta vez y fracasó por los pelos. Querido Ignacio Camacho, lo dicho, un lujo. Gracias por tu tiempo y feliz año. Estoy seguro que tú no eres de los que le hacen ascos a que le feliciten el año. Yo esta tarde en la redacción decía, me podéis felicitar el año si queréis hasta en diciembre de este año, porque lo que sean buenos deseos bien recibidos son. Lo dicho, gracias Ignacio. Efectivamente, hay que hacer lo que podamos porque el año sea lo mejor posible, hoy y dentro de 3 meses. Hombre, a partir del día 10 ya empieza a sonar raro, pero bueno, sí, uno lo recibe bien, así que devuelvo mis mejores deseos para vosotros y para esta cadena de televisión en la que me honro de colaborar. Gracias Ignacio, lo dicho, un lujo y un abrazo enorme. Hasta pronto. Abrazo para todos.